Bueno, bueno, me presento de vuelta, yo me llamo Olga, soy militante de la Fuerza 18 de Octubre y bueno, le queremos dar la bienvenida a todas, a todos. Estamos muy contentos con esta actividad. Les cuento que esto es fruto de una charla entre compañeras y compañeros de la Clínica Social Manuel Rodríguez y también de Colectivo en Resistencia, que bueno, nos venimos encontrando en distintas instancias de participación, de militancia, y dijimos, pucha, es un tema obligado este, vamos a ver qué podemos hacer para contribuir, sobre todo la información desde acá, desde Chile, qué es lo que está pasando en Argentina, y bueno, también para tener algunas puntas para debatir más adelante. Hemos invitado para la ocasión para que nos cuenten a compañeros que valoramos un montón. Va a participar desde Argentina el compañero dirigente nacional del Polo Obrero, Chiquito Gueligoni, y también el compañero Dante Reyes, que es un luchador, docente, abogado chileno, radicado hace varios años ya en Argentina, porque obviamente queremos tener la voz de estos compañeros que no solo son testigos, sino que son la voz y le están poniendo la voz y el cuerpo a toda esta etapa de lucha que se abre con el gobierno de Milei. Bienvenido entonces y muchas gracias por aceptar ser parte de esta conversación a Chiquito y a Dante. ¿Están ahí? ¿Nos quieren saludar? Gracias por la invitación. ¿Dónde están? Ujú. Ah, buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Hola. Bueno. Eh, bueno, ahora sí, yo voy a tirar unas puntas para el debate, contextualizar un poquito de qué estamos hablando, de qué va la coyuntura política argentina. Todos sabemos que ganó Milei y lo que eso significa en materia de la situación de las y los trabajadores. Así que bueno, ¿cuál fue el proceso político que terminó con la llegada de Milei a la Casa Rosada? Muchas veces me encuentro con compañeras, con compañeros o con amigos que me dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué el pueblo argentino le termina votando a un personaje como Milei? Porque estamos hablando de un outsider, es decir, una persona que está por fuera de los esquemas políticos que vinieron gobernando la Argentina en estas últimas décadas, y que es un personaje que se instala desde los medios, que desde ahí hace una carrera, un ascenso político meteórico, hace una muy buena elección en el 2021, entra como diputado nacional junto con la que es actualmente vicepresidenta de la Nación, que es Victoria Villarroel, y de ahí al 2023 lo tenemos como presidente. ¿Cuáles han sido los factores que determinaron que Milei llega a la presidencia argentina? Bueno, son muchos, se ha hablado mucho en estos últimos tiempos, sobre todo desde su triunfo, pero básicamente referirnos a uno en particular que creemos que es determinante, que es la situación económica de Argentina, la crisis económica que viene verificándose en Argentina, que ya lleva mucho tiempo y de una profundidad que da lugar, sabemos que cuando las crisis económicas se agudizan, dan lugar también a crisis políticas, a procesos políticos, y eso es parte de lo que estamos viendo. Una crisis que sumió a las mayorías populares en la pobreza y que los distintos gobiernos, los últimos gobiernos que se sucedieron, no lograron solucionar, sino por el contrario, agravaron la situación. Macri llega como relevo del gobierno kirchnerista diciendo que iba a terminar con la pobreza, iba a solucionar la inflación, se termina yendo con más pobreza y más inflación. Lo mismo puede decirse del relevo peronista de los Fernández y Massa en el último gobierno, que se van con un índice de inflación de 140%, con una pobreza que asciende al 43% de la población argentina. No estamos ya hablando de gente desocupada o producto, claro, su pobreza de no conseguir trabajo, sino de trabajadores, de gente que trabaja, incluso trabaja con derechos bajo convenios colectivos, que en todo este proceso inflacionario y de degradación de los ingresos se vio ya como pobres, ¿no? Pasó a engrosar la fila de los pobres. Bueno,
llega Milei como también canalizando esta bronca y esta frustración que representaron estos dos últimos gobiernos, y llega, muchas veces se dice que llega diciendo, bueno, van a pagar la crisis, vamos a sufrir, les voy a sacar derechos, y ahí también preguntarle a los compañeros desde Argentina si es tan así, si Milei mintió o no mintió, dijo la verdad, dijo que iba a haber todas estas penurias para las mayorías populares o no. Bueno, ¿qué hizo Milei en estos 20 días? Es un montón, así que voy a tratar de ser breve, pero para tener en cuenta a qué se está enfrentando el pueblo argentino. Inaugura su gobierno con medidas económicas muy terribles porque devalúa el peso argentino en un 115% al 120%, eso significa un espiralamiento del proceso inflacionario que ya era muy alto, como dije recién, y sin ningún tipo de contención para los más pobres. Luego, obviamente, semejante ajustazo para una población mayormente empobrecida tenía que ser acompañado de medidas represivas, y ahí está el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, que pretende tener un control de la calle, que siempre fue el gran problema de los gobiernos en Argentina, por esta predisposición y capacidad de movilización y de lucha del pueblo. Después el DNU brevemente, decreto de necesidad y urgencia, lo que hace Milei es valerse de una facultad excepcional, porque los ejecutivos sabemos que no pueden legislar, lo tiene que hacer el Congreso, él hace uso de esta facultad que debería ser excepcional, y a través de este decreto de necesidad y urgencia pretende modificar 360 leyes, que básicamente implica una desregulación de toda la economía y del sistema argentino, ¿no? Privatización de empresas, convertir en sociedades anónimas los clubes, o sea, en distintos ámbitos de la vida social argentina. Y complementario a esto, la semana pasada la ley Ómnibus, que es una ley que, si tendríamos que resumirla, implica una profunda reforma laboral, se lleva puestos los derechos laborales de muchos años, conquistados con mucha lucha hace muchos años, también de avanzada en las libertades democráticas. Por ejemplo, una de las normas es que no se pueden reunir más de 3 personas en el espacio público, una cosa impresionante. Y lo último, barrer con todo el sistema de división de poderes, porque esta ley Ómnibus le acuerda superpoderes a Milei para que no tenga que recurrir al Congreso durante todo su mandato, básicamente. Este es el paquetazo de medidas en contra de los trabajadores, en contra del pueblo todo, que avanza en derechos elementales, pero también en libertades democráticas. Haciendo este rápido raconto de la situación, sé que quedan muchas cosas afuera, pero como queremos escuchar a nuestros compañeros que están invitados, plantearles la primera pregunta, decirle, bueno, todo esto que está haciendo Milei, este paquetazo con estos distintos capítulos que acabo de describir, ¿tienen posibilidad de que pasen? ¿Qué recursos políticos tiene este gobierno? ¿Cómo ven a la oposición y sobre todo al peronismo, que ya sabemos que en su momento le habilitó muchas leyes al macrismo, por ejemplo? Que nos cuenten. En primer lugar, le damos la palabra a Eduardo Chiquito Beliboni, y luego a Dante, al compañero Dante, decirles a cada uno que tienen 5 minutos, por favor, en la medida que puedan. Sé que es una pregunta muy amplia, pero bueno, ahí los escuchamos. Adelante, Chiquito. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es difícil caracterizar qué va a pasar en la Argentina y cuál es el destino de este nuevo gobierno. En primer lugar, me gustaría decir que el triunfo de Milei es más el fracaso de los partidos tradicionales en la Argentina que un triunfo propio. A tal punto que Milei obtuvo en 2 oportunidades, en las elecciones PASO y en las elecciones generales, el 30% del padrón que efectivamente votó. Si tomáramos el padrón total, es todavía menor el porcentaje que obtuvo. Es decir, tendría más o menos entre el 20 y el 25%. Es decir, el 75% de la población no votó a Milei en 2 oportunidades. Esto tiene un valor en sí mismo, porque habla de un gobierno que asume con muchas dificultades y muchas debilidades. Posteriormente, en el balotaje, con el apoyo de Macri, obtiene el 56% de los votos.
en un balotaje que es un mecanismo amañado electoral inventado por Alfonsín y Menem en la reforma constitucional del 94. Digo amañado porque obliga a aquellos que no votaron en 2 oportunidades a un candidato a elegir entre los 2 más votados en esas 2 oportunidades anteriores. Y es amañado porque extorsiona a unos y a otros con que si votás a te sale, digamos, si votás a Massa, estás en contra de la política de liberalización de la economía, de lo que planteaba Milei, y si voteas a Milei estás en contra del peronismo. Es una extorsión a un votante que en 2 oportunidades había dicho que no a ninguno de los dos, porque también Massa había obtenido el 30%, apenas un poquito más en la segunda oportunidad. Pero claramente fue un escenario amañado electoralmente hablando. Esto ha hecho que Milei tenga muy pocos diputados, muy pocos senadores, que no tenga gobernadores, que tenga muy pocos intendentes y que claramente ha sido un gobierno débil, en el sentido en el que la institucionalidad argentina habla de gobiernos débiles. No tiene claramente mayoría en el Parlamento, la podría tener eventualmente con aliados, pero como fuerza propia no la tiene. Eso preocupa mucho inclusive a la burguesía, a los sectores de poder de la Argentina, al punto que han discutido primero que no era su propio candidato. El candidato de la burguesía era Bullrich, el que apoyaban los grandes medios, las grandes corporaciones económicas, las grandes corporaciones financieras. Claramente era Patricia Bullrich. Ella salió tercera en las elecciones. Es decir, que a la burguesía le fue muy mal en el proceso electoral, al punto que después tuvo que elegir entre 2 candidatos y finalmente había elegido mayoritariamente a Massa como candidato en el balotaje, la burguesía. Había puesto todos los huevos en la canasta de Massa y también perdió en el proceso electoral del balotaje. Ganó Milei. Y gana Milei con un discurso anticasta, antipolítica, disruptivo, como decía recién la compañera, claramente alguien que obtiene votos por repudio a la política de los últimos gobiernos, de los últimos años, del kirchnerismo, del peronismo, del macrismo, por supuesto. Es decir, un outsider, como se decía acá, que lo que presentaba era una salida por afuera del sistema. Por supuesto, esto en el discurso, en el voceo, en los actos. Luego, cuando uno escarbaba un poquito, claramente detrás había una política tremendamente conservadora que en la Argentina se aplicó y que fracasó en 2 oportunidades, durante el gobierno de Martínez de Ola, la dictadura militar, y durante el gobierno de Menem. Una política de liberalización de la economía, de apertura para las empresas internacionales, de privatizaciones, todo eso ya ocurrió en la Argentina. Difícil explicárselo a los jóvenes que no vivieron el menemismo y mucho menos la dictadura. Pero asumió con un discurso, que inclusive recién decía también la compañera Olga, que planteaba que el ajuste lo iban a pagar los políticos y la casta. Hoy hay una enorme desilusión en la gente que votó a Milei, que algunos ya la miden en un 1% menos de imagen positiva por día. Ya está medida, hay un estudio de una consultora cordobesa que ha ido midiendo cómo pierde imagen positiva Milei. A 1 punto por día. Ya está en 50 y pico, perdón, en 40 y pico, cuando sacó el 56. Es decir, claramente estamos frente a un fenómeno que políticamente tiene pies de barro. Por eso mismo se explican las medidas que ha tomado. Intenta, de golpe, de entrada, extorsionar a la población con la idea de que es él o el abismo. Muchos ya se están dando cuenta que es él y el abismo, no el abismo. Él es el abismo. Y por lo tanto, ha comenzado un proceso de resistencia muy importante en Argentina. Nosotros, desde el movimiento piquetero, antes que asuma el gobierno de Milei y antes que se produzca la victoria de Milei, caracterizamos el triunfo de uno u otro, de Massa o de Milei, como una catástrofe para los trabajadores argentinos. En ambos casos estaba planteado un brutal ajuste contra los trabajadores que había que hacer para la burguesía necesariamente para recomponer el cuadro de negocios y para pagar la deuda externa. Una deuda que se eterna en la Argentina, que es absolutamente ilegal e ilegítima, y que claramente está en el fondo del programa político que ha venido fracasando sistemáticamente en la Argentina año tras año, gobierno tras gobierno. La manifestación del programa de Milei es, en un punto, el fracaso del gradualismo para aplicar un ajuste en la Argentina. Es la idea de una parte, por lo menos, de la burguesía que dice hay que ir a fondo,
con este planteamiento hay que atacar a las masas en sus conquistas más elementales para luego poder recomponer nuestros negocios. Esto en el marco, lógicamente, de una crisis mundial del capitalismo. No hablamos solamente de la Argentina cuando hablamos de la crisis capitalista en la Argentina, sino que hablamos de una crisis mundial. Bueno, las perspectivas claramente están planteadas en relación al triunfo de la política de Milei, están planteadas en el sentido de si logra imponerse, no en el Parlamento, sino en las calles, en la lucha, en el proceso de la lucha de clases que ya comenzó, que ha tenido ya grandes batallas apenas 20 días después de haber asumido y que claramente se va a profundizar en el próximo periodo. Bueno, paro acá porque me parece que me pasé con el tiempo. Muchas gracias, chiquito. Ahora, Dante, estás ahí, tu turno. Activa el micrófono, Dante. Ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, Bueno, ¿qué les cuento al lado, después de que habló el compañero Beliboni, qué puedo decir yo? A ver, como chileno que hace 21 años que vivo acá en Argentina, eh, tratar de contarles que mi ley llega, como dice el compañero, con un discurso anticasta, o sea, es como, no sé, los 80 hablar de Fra Chile. Los que son más viejitos se acordarán de Fra, un discurso antipolítica, anticorrupción, porque, ojo, hay una cuestión que yo creo que es importante considerar. O sea, Milei cultiva un discurso de hastío de la población, de hastío contra el gobierno de Cristina, contra el gobierno de Macri. O sea, acá no hay gobiernos progresistas que fueron derrotados por arte de magia, sino actos de corrupción sistemáticos, permanentes, y que todos esos discursos unidos a la inflación que empobrece a la población, pero a niveles sublimes, eh, fueron recogidos, ese hastío, ese enojo, por este tipo, Milei, que viene con este discurso anticasta, que el costo lo va a pagar la política, no el pueblo, y resulta que llega y lo primero que hace es aglutinar aglutinar a gente que pertenece a la misma casta, al sector, digamos, de Macri, Patricia Bullrich, que es una candidata que la que salió tercera, como decía el compañero Beliboni, que salió tercera, pero es la candidata que enarbola la mano dura, el gatillo fácil, la vicepresidenta de la Nación, Villarruel, no Villarroel, Villarruel, ella es partidaria, digamos, defensora de genocidas, de los grupos, digamos, de los violadores de derechos humanos. Entonces estamos en un panorama bastante complejo donde hay un retroceso y un avance, digamos, un avance de la burguesía, del capital, sobre derechos que estaban muy arraigados en la sociedad argentina, ¿ya? Y que ahora viene toda una batalla de si se van a mantener, cómo va a resultar esta cuestión. Yo diría, bueno, hay que tomar en cuenta que más del 88% de los votos que se fueron en las elecciones pasadas fueron para candidatos del modelo, ya sea para Massa, para Patricia Bullrich, para Milei o para otros candidatos como Schiaretti de Córdoba. La mayoría de los votos fueron para candidatos del modelo. Entonces ahora viene que este contraataque de la burguesía donde se empieza, ¿cómo se llama?, a avanzar sobre conquistas, digamos, que estaban muy arraigadas, sobre la educación, sobre el trabajo, el periodo de prueba, por ejemplo, laboral de 3 meses, ahora pasa a ser de 8 meses, que un trabajador lo pueden tener en una empresa y despedirlo sin derecho a indemnización alguna. O sea, de 3 a 8 meses pasamos por un decreto. Entonces, si bien esto va a tener resistencias, pero también hay que considerar que los sindicatos peronistas son a mi juicio, una bolsa de gatos, de gente donde predomina la corrupción, y vamos a ver qué tipo de negociaciones va a haber en el futuro. O sea, por un lado va a haber gente en la calle movilizándose, que espero sea paulatinamente mayor, se vaya aumentando este número, pero por otro lado también va a haber conversos, va a haber gente que está dispuesta a defender al modelo, que por un par de conquistas menores para un sector que represente, van a tratar de apaciguar los ánimos y que se perpetúe o se consolide en este avance neoliberal que está haciendo este hombre.
Bueno, eso digo por mientras. Muchas gracias, compañero. Bueno, el segundo eje que queríamos tomar es justamente cómo se encuentra la clase trabajadora, sea ocupada o desocupada. Bueno, ahí también hace referencia a una cuestión que es una particularidad argentina, que los trabajadores desocupados están organizados, y ese es un proceso de organización que se da a partir de en la década del 90, finales de la década del 90 y 2000, que tiene que ver con el movimiento piquetero. Entonces, ¿cómo encuentra todo este ataque, este plan de guerra contra los trabajadores, contra las libertades democráticas de Milei? ¿Cómo encuentra el pueblo argentino? Si desde ese lugar, desde esas reservas de lucha, se puede apelar para ponerle un freno. Bueno, Chiquito ya hacía alguna referencia diciendo, bueno, capaz es desde el único lugar que podemos tener expectativas de que esto se logre, pero ¿cómo están las cosas? Hubo una movilización el 20, hubieron cacerolazos, está planteado un paro para el próximo 24 de enero. Bueno, Chiquito, te cedo la palabra y para que hagas referencia a esta cuestión. Bueno, claramente el triunfo de Milei ha producido una reacción popular, todavía medida, todavía no en la dimensión que necesitamos para derrotar el plan de Milei, pero ha tenido ya algunas batallas a 20 días de asumido este gobierno de Milei. Esto muestra las reservas que tiene la clase obrera. El problema que tenemos en la Argentina, como en muchos lugares del mundo, es la dirección de la clase obrera. Es la dirección que no está a la altura de las circunstancias, no lo ha estado, no lo estuvo durante el gobierno de Macri, con el que colaboró la dirección de la CGT, de la CTA, y por supuesto mucho menos estuvo a la altura cuando el gobierno de Fernández, de Cristina, de Alberto y de Massa llevaron adelante el plan del Fondo Monetario Internacional. No hubo ninguna medida para defender los intereses de la clase obrera, desde los más elementales, como es el salario. No hubo nunca una medida de fuerza, ni siquiera una movilización para defender el salario en la Argentina de parte de ninguna de las centrales obreras. No hubo tampoco una defensa de los jubilados, el sector tal vez más débil de la sociedad, el que es necesario que defendamos de conjunto con la clase obrera. Y por supuesto, ni la CGT ni la CTA tienen nada que ver con el movimiento piquetero que ha hundido sus raíces en la clase obrera, en el pueblo, en las barriadas populares, y ha venido a instaurar un método que es el de la clase obrera, el de la asamblea, el de la deliberación colectiva en las barriadas, el de los plenarios piqueteros, y que ha impulsado en ese sentido enormes planes de lucha, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de los Fernández, como ahora, siendo casi el objetivo principal de las denuncias y del ataque tanto de la ministra Bullrich como del propio presidente Milei, que han hecho una campaña electoral junto con la campaña electoral de Patricia Bullrich, que se ha centrado casi exclusivamente en el problema del movimiento piquetero. Las campañas electorales de ambos candidatos, y también en buena medida del candidato Massa, se han centrado en el ataque a la lucha callejera del movimiento piquetero, a la metodología del piquete, del acampe, de la movilización, del corte de ruta, que por supuesto se remonta, no casualmente, al último gobierno de carácter también privatista, entregador, proimperialista del gobierno de Menem. Los movimientos piqueteros se originan en la lucha por el trabajo en la década del 90, al principio de la década del 90, 94, 95, empiezan los primeros piquetes en Cutralcó y en General Mosconi, y tenían que ver en esos dos lugares con los problemas de las privatizaciones de las empresas del Estado. Tanto en Mosconi como en Cutralcó, obreros de la construcción y obreros de estas empresas salieron a luchar por la recuperación del trabajo. Desde aquellos históricos piquetes al día de hoy, el movimiento piquetero ha atravesado todo tipo de circunstancias. La represión, la cooptación, muchos fueron cooptados hacia el Estado. El peronismo hizo un gran trabajo de cooptación para esterilizar la fuerza del movimiento piquetero, para convertirlo en una organización de asistencia social y no de lucha por su propio poder, de unidad con la clase obrera,
y por lo tanto dio un programa que le permitiera encontrar una salida a la crisis capitalista argentina, que como dije antes es parte de la crisis capitalista mundial. Es un fenómeno particular el de la Argentina, pero no es único. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en la historia con otros movimientos piqueteros, pero ahora mismo hay un movimiento piquetero en Nápoles, que estuvo acá en la Argentina, nos vinieron a visitar y tuvimos la oportunidad de charlar con ellos. Y hay también un movimiento de desocupados entonces allí en Nápoles, donde antes los desocupados los organizaba la mafia, la camorra, para hacer fuerza de choque de las hinchadas de fútbol o de los partidos patronales, y hoy son una organización socialista que plantea la lucha por el trabajo. Es decir, que no solamente es un movimiento nacional en la Argentina, sino que tiene algunos vasos comunicantes con movimientos internacionales. El movimiento piquetero ha sido la vanguardia de la lucha en el gobierno de los Fernández, y ha sido también la vanguardia de la lucha durante el gobierno de Macri, a pesar de que una parte, los movimientos piqueteros, entre comillas, oficialistas, el Evita, la CCC, Barrio de Pie, se integraron al gobierno de los Fernández, obviamente porque son de esa ideología política del peronismo, pero antes pactaron con Macri y no salieron a luchar en un acta de paz social que firmaron en 2017 por 3 años. Firmaron una paz social a cambio de algunas conquistas. Es decir, un movimiento que estuvo cooptado por el gobierno kirchnerista y que continuó con cierta cooptación aún en el gobierno de Macri. El movimiento piquetero independiente, que forma parte del Polo Obrero, la Unidad Piquetera, se pronuncia y sale a combatir esa cooptación desde el Estado. El Estado burgués entendió que no bastaba o que no alcanzaba con la represión, que no alcanzaba con la criminalización y que era la vía más difícil para atacar al movimiento piquetero. Costecchi y Santillán, dos compañeros asesinados durante el gobierno peronista de Duhalde, sobre los cuales se ejerció la represión para evitar la continuidad del movimiento piquetero, son un símbolo, por un lado, de esa lucha, pero por otro lado también la burguesía ha recogido una enseñanza. Y hoy tiene mucho cuidado de reprimir abiertamente al movimiento piquetero, porque el que reprimió al movimiento piquetero, que fue Duhalde, y asesinó a Costecchi y Santillán, terminó como un muerto político. Nunca más pudo levantarse políticamente en la Argentina. Entonces la burguesía ha elegido el camino de la cooptación antes que el de la represión. Hoy gira sobre sus pasos y se orienta a la criminalización por un lado y prepara claramente la represión. Pero es insegura la burguesía en esta decisión. Tiene dudas, tiene miedo que la represión al movimiento piquetero genere una solidaridad tan grande, genere una reacción tan grande del pueblo que termine con el propio gobierno de Milei en este caso, como también ocurrió con el gobierno de la Rúa, que empezó reprimiendo, que continuó reprimiendo su gobierno y que en el 2001 se tuvo que ir en un helicóptero. Entonces, está planteada en la Argentina una gran lucha de la clase obrera que empieza a dar sus primeros pasos. Por supuesto está el obstáculo de la burocracia sindical. La burocracia sindical ha largado un paro presionada por una enorme reacción popular que hubo el 20, que fue después de nuestra movilización a la Plaza de Mayo, el 20 de diciembre, de cacerolazos que empezaron a surgir. La mayoría de los caceroleros eran peronistas y no caceroleaban solamente porque era el gobierno de Milei. Con los que charlamos en las movilizaciones, repudiaban también al gobierno, a su propio gobierno, y criticaban a Cristina Kirchner. Es decir, que también se ha abierto una oportunidad para la izquierda en la Argentina para encontrar el camino de la construcción de una herramienta política que supere el peronismo como una valla de contención de los trabajadores hacia la comprensión y la necesidad de un partido de la clase obrera. Es decir, este es el desafío que tenemos los revolucionarios en la Argentina, que no solamente nos podemos quedar, y nos vamos a quedar, en lo que es la lucha callejera, la lucha y la huelga por las reivindicaciones, sino también en la perspectiva de superar tanto el gobierno de Milei hoy, al gobierno derechista, antiobrero, profundamente capitalista, como al peronismo, que siendo un partido de origen o de regambre popular, hoy es una correa de transmisión de los intereses no solo de la burguesía, sino también del imperialismo. Muchas gracias, Chiquito. Dante, te cedemos la palabra. Bueno, acá yo tengo un punto de vista medio preocupado porque yo pienso, bueno, comparto plenamente con el compañero Beliboni respecto a los movimientos, al peronismo, al carácter, digamos, a la dirigencia corrupta que los domina
son dinastías de dirigentes sindicales que nosotros también hemos visto en Chile, que se dedican a una especie de negociado permanente, pero que no apuntan a una transformación de la sociedad, de las estructuras, de mejoría para el pueblo. Pero también me preocupa a mí, y acá donde a lo mejor, y lo aclaro, siendo votante del Frente de Izquierda, yo me nacionalicé hace unos años, por lo tanto tengo una nacionalidad chilena y la argentina. Entonces yo puedo votar para las elecciones nacionales. Y voto por el Frente de Izquierda, pero me preocupa a veces la falta de unidad en los sectores progresistas revolucionarios. ¿Y por qué digo esto? Yo llegué a Argentina como corresponsal de un medio de comunicación y en 2 oportunidades fui eh, presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros. Y siendo una persona de izquierda, llamé a uno de los partidos que integran al Frente de Izquierda y le dije, ¿por qué no hacemos una conferencia de prensa con el Frente de Izquierda? En ese momento llamé al Partido de los Trabajadores Socialistas. Me dicen, sí, tenemos acá al compañero Castillo, un sociólogo de ese partido que es como su referente, el tipo más, no sé si el más capo, pero me dicen que sí. La cosa es que le digo, sí, pero yo quiero, me gustaría que la conferencia fuera con el Frente de Izquierda, no solamente con un partido del Frente de Izquierda. Y me dicen, ahí está más difícil la cosa, está difícil. Y llamo al otro partido importante, que es el Partido Obrero, y ahí tajantemente me dicen, no tenemos ninguna posibilidad de juntarnos con el miembro, el socio del Frente de Izquierda, digamos. Entonces, cuando en la calle los trabajadores, los movimientos piqueteros salen y sacan un grito que dice unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, y al mismo tiempo tenemos estos ejemplos de sectarismo, de peleas internas. A mí me preocupa que cada uno se convierta en un partido que es enemigo del otro. Entonces, eso obviamente va a dificultar, creo yo, el que podamos hacer una lucha fuerte contra Milei, sin perjuicio de que yo creo, confío, como dice el compañero Belligoni, que se van a ir sumando sectores porque las reformas que está impulsando son de tal magnitud y de tal perjuicio para los sectores populares, y no solamente para los sectores populares, para otros sectores, que va a hacer que se vaya sumando cada vez más gente a la calle, pero me preocupa esta falta de unidad que nosotros en Chile también la tenemos muchas veces y preferimos ser pequeños grupúsculos y no consensuar en cuestiones básicas que las tenemos, obviamente, tenemos muchas coincidencias como para no lograr la unidad. Eso, compañero. Muchas gracias, Dante. Bueno, contarles a todos los presentes, que ya somos como más de 30, a ver, así que 33 personas. Bueno, así que muy contentos con la asistencia y contarles que al final vamos a abrir un espacio de intercambio entre todos. Entonces, cualquier inquietud o alguna pregunta que quieran hacer a los asistentes o plantear un tema para que lo podamos discutir luego, hacerlo en el chat, que hay una compañera que va a estar tomando nota de ello. Obviamente tenemos restringido el tiempo, pero vamos a tratar de nutrir ese espacio porque nos parece súper interesante también que quienes se han dado a su tiempo para estar acá puedan también plantear alguna inquietud. Bueno, dicho esto, plantear como que el último eje, que en alguna medida tanto el compañero Dante como Chiquito estuvieron pasándole por el lado, que justamente Chiquito cuando hablaba de la cuestión de la falta de dirección y también Dante planteando su preocupación en torno a la falta de unidad de la izquierda. Bueno, justamente analizamos cómo están los sectores patronales en este cuadro, en esta avanzada contra el pueblo, cómo está el pueblo, cuáles han sido sus primeras reacciones y cómo se ve esto hacia adelante. Y bueno, por último, la izquierda, cómo encuentra esta coyuntura política a la izquierda. ¿Qué expresión tiene la izquierda en Argentina? Sabemos que existe ya desde el 2011 el FITU, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, últimamente cuando se incorporó otro partido, el MST,
Y bueno, ¿cómo estamos desde ese lugar? ¿Cómo está la izquierda revolucionaria en este contexto? Considerando además que es una izquierda que también da la pelea en el plano electoral y que sin embargo la bronca no fue canalizada por izquierda, lo canalizó, como ya vemos, estamos discutiendo Milei. Entonces, merituar esto, el rol que tiene la izquierda en el movimiento obrero, en el movimiento de desocupados, que alguna referencia ya hizo Chiquito. Bueno, por ahí va como el tercer eje. Te cedo la palabra, Chiquito. Bueno, siempre es difícil hablar de uno, es más fácil hablar de los demás. No, miren, a ver, en la Argentina existe el Frente de Izquierda, existe una gran unidad que, como decía recién la compañera, incorporó una de las organizaciones también importantes de la Argentina, de la izquierda, y prácticamente, excepto algunos grupos más chicos, está la izquierda existente, realmente existente en el Frente de Izquierda. Esto no quiere decir que no tengamos diferencias. Y creo que eso es importante que podamos discutir las diferencias, sobre todo por lo que recién decía Olga. La izquierda no pudo captar el voto bronca contra los partidos tradicionales en la Argentina. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Si no reflexionamos antes, nosotros creemos que sí, que advertimos ese problema. ¿Y por qué decimos que lo advertimos? Porque dijimos que queríamos cambiar el perfil que tenía el Frente de Izquierda y propusimos ir a internas que perdimos. Hizo internas el Frente de Izquierda y perdimos las internas. Pero ¿por qué fuimos a internas? Porque queríamos un candidato distinto a otro, alguien que fuera de otro color de piel. No, tenía que ver con cómo vemos el Frente de Izquierda y cómo vemos la izquierda en la Argentina, y parte de ese problema lo vimos expresado en el triunfo de Milei. Jóvenes que repudian a la política tradicional, que no quieren saber nada con el kirchnerismo, votaron masivamente a Milei, y que tampoco querían saber nada con Macri. Votaron a Milei. No los atrapó la izquierda. Quiere decir que la izquierda tiene un problema. Pero el problema que tiene la izquierda no es que no está unida. Bueno, el Frente de Izquierda está unido desde el 2011. Es que no está encontrando el planteamiento político, pero no solo el día de las elecciones. Las elecciones son un día y la campaña es un tiempo anterior. No está encontrando cómo enfrentar en la lucha de clases a los partidos de la burguesía como nosotros entendemos desde el Partido Obrero que hay que hacer. Somos críticos de lo que ocurrió con la izquierda. Por ejemplo, para darles un ejemplo, hay una parte de la izquierda, los que hoy encabezan inclusive el Frente de Izquierda y nos ganaron la interna, que rechazan el movimiento piquetero, que no lo comparten. Es el PTS, precisamente el dirigente Cristian Castillo, que era el que mencionó el compañero que me antecedió en la palabra. Bueno, ¿cómo no se puede comprender en la Argentina el rol que ha jugado el movimiento piquetero? ¿Por qué negar el rol que ha jugado el movimiento piquetero cuando, por ejemplo, el propio movimiento piquetero es un frente de tendencias, donde están las más diversas, no solo los que nos decimos trotskistas, porque da la casualidad que este frente de izquierda está integrado por 4 organizaciones que todas se dicen trotskistas, de distintos secretariados, de distintas tendencias, pero somos todos trotskistas. En la unidad piquetera hay de distintas ideologías conformando un frente único de lucha por nuestra reivindicación. Hemos logrado en el movimiento piquetero inclusive atravesar el estrecho camino hoy de la izquierda. Por eso es un movimiento de masas y moviliza decenas de miles, cientos de miles en todo el país. Es decir, que tenemos un problema con una izquierda que le da la espalda al movimiento piquetero. Por eso propusimos que el Frente de Izquierda hiciera una gran asamblea que convocara a todos los trabajadores, incluidos los piqueteros, por supuesto, y que eligiera a sus candidatos a partir de eso, de una gran asamblea popular. Los compañeros del PTS rechazaron ese método, y por lo tanto tuvimos que ir internas. Perdimos las internas, hicimos campaña por Miriam Bregman, no hay ningún problema, pero sigue planteado el problema de una izquierda que no puede darle la espalda al principal movimiento de lucha en la Argentina, que es el movimiento piquetero. Vamos a seguir planteando lo mismo aunque perdamos la interna. Porque el proceso político, apenas unos meses después de la interna y de las elecciones, no está pasando por los candidatos o las figuras políticas de la izquierda. Está pasando por la lucha de clases. Y está pasando en parte por el movimiento piquetero. ¿Cómo negar ese proceso? Hay 2 corrientes de las 4 que integran el Frente de Izquierda
que rechazan el movimiento piquetero como tal, que lo consideran prácticamente lúmpenes proletarios, a los trabajadores del Polo Obrero, del MST, del MTR, de la Darío Santillán, de todas las organizaciones que integran el vasto universo del movimiento piquetero. Tenemos diferencias de fondo, porque ahí hay un problema de un desvío electoralista, tratando de plantear que el problema es cómo se consigue el mejor candidato de acuerdo a las encuestas, a los focus group, y no al proceso de la lucha de clases, no al proceso de construir una herramienta política cotidiana para las masas, no solamente cuando hay elecciones. Porque nosotros tenemos un problema si la izquierda lo único que mira son las elecciones. Hemos tenido grandes resultados electorales, inclusive. Salta, Jujuy, pero no tenemos las raíces metidas en la clase obrera. Entonces eso no tiene futuro. Un día saca muchos votos, otros días saca pocos votos, y es un vaivén, un subir y bajar electoral, que por supuesto tiene que ver con el contenido de la crisis capitalista, de la crisis de los partidos, donde en algún lugar podemos meternos y tener una representación. ¿Nosotros negamos esa representación? Por supuesto que no. ¿Nosotros nos negamos a intervenir en ese proceso? Por supuesto que no. Pero creemos que fundamentalmente el acento tiene que estar puesto en el desarrollo de una gran corriente clasista, como nosotros impulsamos desde la corriente del clasismo combativo, es decir, de la coordinadora, me sale la otra que es la coordinadora clasista y combativa, que es nuestra coordinadora de Coordinadora gremios. sindical clasista. Son tantas las siglas que ya me las pierdo, gracias. Coordinadora sindical clasista, que es donde nucleamos a nuestros compañeros trabajadores ocupados, a los sindicatos, algunos que organizamos, y a los piqueteros. ¿Cómo vamos a dejar afuera el movimiento piquetero? Nos parece una locura. Entonces tenemos diferencias, hay que discutirla. ¿Esto quiere decir que se esté rompiendo? No se rompe nada, pero hay que hacer un debate de para dónde va la izquierda, porque no hemos logrado captar, sobre todo una juventud, pero una población mayoritaria, que repudia la política burguesa y que creyó que Milei era la salida, porque se planteaba como un outsider, como alguien que repudiaba la política. La izquierda no captó esos votos. Entonces tenemos que es un error de la izquierda creer que todo tiene que pasar por cuántos diputados tenemos o cuál es el perfil electoral que nos conviene en esta etapa. Tiene que pasar porque la izquierda intervenga en el proceso de la lucha de clases, en conquistar sindicatos, en recuperar sindicatos, en la lucha por un frente único en cada lugar, como hacemos en el movimiento piquetero, para recuperar los sindicatos, de frente único de ocupados y desocupados. Ahora estamos proponiendo, ahora mismo, para el 20 de diciembre, para el 20 de enero, perdón, una reunión de la coordinadora, de nuestra coordinadora, más en general del plenario del sindicalismo combativo, donde hay otras corrientes de izquierda, y de los piqueteros. Y nos encontramos muchas veces con la oposición de que participemos los piqueteros de esa unidad de ocupados y desocupados. ¿Y quién va a participar si no? Entonces, de los problemas que hablamos son de problemas concretos, sobre cuál es la estrategia de la izquierda en la Argentina. ¿Cuál tiene que ser la estrategia para abordar los problemas políticos que tiene la Argentina? No alcanza solamente con sumar sellos en una elección. Tenemos que impulsar el desarrollo de una conciencia a los trabajadores para que rompan con el peronismo, y no como algunas corrientes de la izquierda, integrantes del propio Frente de Izquierda, que no querían criticar a Cristina Kirchner. Si no rompen con Cristina Kirchner, nunca los vamos a hacer revolucionarios. Cristina Kirchner es la gran contención por izquierda que tiene la burguesía. Tenemos que educar a los trabajadores en la ruptura con el peronismo y más que nada en su ala izquierda, que en este caso puede ser el kirchnerismo. Ya queda poco de ala izquierda del kirchnerismo, del peronismo, perdón, porque todos han firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todos se han entregado absolutamente a la política capitalista que hay en este país. Bueno, me fui un poco lejos en la cantidad de minutos. Gracias, chiquito. Igual estamos bien. Bueno, ahora Dante, tu turno, te escuchamos. Bueno, yo comparto mucho lo que dice el compañero Beliboni. Lo que sí llamaría la atención es recordar que, por ejemplo, el 2001, acá hubo millones de personas en la calle gritando la consigna que se vayan todos, que se vayan todos. Cayeron los presidentes, caían uno tras de otro, creo que 5 fueron como en una semana. Y en Chile, 20 años después, el 2019, en octubre, hay una movilización espontánea de millones de personas que desgraciadamente después termina con, no conduce, no llega
al puerto que muchos pensamos que podía llegar, digamos. Entonces, a veces, la movilización social, la efervescencia, incluso la explosión social, no necesariamente conduce al puerto que nosotros como revolucionarios necesitamos o queremos. Entonces yo creo que en ese sentido, con ese horizonte en miras, la unidad de la izquierda es un imperativo porque ya vimos que la movilización y los estallidos no necesariamente terminan por el lado del progresismo. Pueden terminar por el lado de los republicanos en Chile o ganando una postura bastante tibia como la que terminó ganando al final. Entonces, yo creo que la unidad de la izquierda es lo que me preocupa, que esa unidad sepa consensuar una estrategia, una plataforma mínima, sin vetos, sin sectarismo, porque lo que se viene es muy duro. Yo como les dije, hace 21 años que vivo acá en la ciudad de Buenos Aires, y la cantidad de gente viviendo, comiendo en la calle, recogiendo de los tarros de basura, uno se aprecia, o sea, se ve la gente así. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante que esta lucha, porque en esta lucha va a haber muchos sectores que van a tirar para atrás, van a tirar para colinas, se decía en su tiempo, no sé si se mantiene esa expresión en Chile. Van el peronismo mismo, digamos, hay sectores como que son adherentes al modelo, más allá de que tienen unos planes sociales y que busquen, digamos, a través de esa metodología, mantener el statu quo, mantener el sistema. Entonces, para que exista un movimiento verdaderamente revolucionario unido y que potencie una transformación, se necesita unidad, como en Chile, como en Argentina. Eso. Muchas gracias, Dante. Bueno, ahora sí, ya como que la pauta que habíamos preparado de los ejes que nos importaban que sí o sí se traten y que estuvimos intercambiando hasta el momento, ya están. Es el momento de compartir inquietudes, preguntas con los asistentes. Así que quien quiera puede levantar la mano, se habilita el micrófono y hace la pregunta directamente. Mientras tanto nos fijamos en el chat si hay alguna pregunta planteada, pero quien quiera hacerlo lo puede hacer ya, tomando la palabra. No sé, Olga, Salvador ¿Sí? y levantaron la mano. Así que ahí Ah, buenísimo. Bueno, ¿quién primero? ¿Quién levantó primero? creo que José Tomás levantó primero y luego Salvador. No, Ahí Salvador está Perfecto. primero. Muchas gracias, José, por ¿a esa dónde se aclaración. levanta la mano aquí? Luego Rogelio. Queda en la cola Rogelio, tranquilo. Ahí. Rogelio, te ponemos en tercer lugar. Salvador, entonces, adelante con tu pregunta. Oye, nosotros recibimos la invitación a participar y estamos muy agradados porque nosotros representamos una radio aquí en Chile, una radio online que se llama Efecto Radio Online. Quería preguntarle a los compañeros que están ahí dirigiendo sobre si se cree en un movimiento independiente de la clase obrera con un programa propio y que eso es fundamental, ser independiente de los gobiernos y nunca casarse ni comprometerse con los gobiernos que son generalmente de otra clase social. ¿Qué opinan ellos de que eso sea así? Movimiento independiente de la clase obrera. Muchas gracias, Salvador. El tema de la independencia política, gran tema. Muchas gracias por señalarlo, compañero. Chiquito, ¿querés tomar la palabra? Bueno, es un tema clave, fundamental. Es la base de donde partimos, o entiendo yo que partimos los revolucionarios. La independencia política tiene que ver sobre todo con la burguesía, porque está claro que somos independientes del imperialismo. Es decir, un país atrasado
tiene hasta sectores de la burguesía que quieren la independencia del imperialismo, porque quiere como clase, para así, desenvolverse. El tema es la burguesía. Son los sectores, y sobre todo la burguesía que se dice la burguesía nacional. Es lo más complejo de todo. Finalmente, el peronismo es la representación, o intenta ser, o lo fue en algún momento, la representación de la burguesía nacional. Aquella que pretendía establecer un compromiso de clase entre la burguesía y la clase obrera para enfrentar el imperialismo, el primer Perón. Es decir, la burguesía nacional como tal, liderando el proceso de independencia nacional frente al imperialismo. Una etapa absolutamente superada, porque el peronismo hoy, pasado muchos años, más de 50, está claramente en las antípodas de eso. Es el agente del Fondo Monetario Internacional y el sector más progresista de la Argentina, Cristina Kirchner, se reunió no una, sino 2 veces con la comandante norteamericana Richardson para discutir la estrategia, la geopolítica del imperialismo en Argentina, cuando era vicepresidenta de la Nación. Es decir, que claramente lo que necesitamos es construir una corriente independiente. Y cuando decimos independiente, es independiente de la burguesía y por lo tanto proletaria. Es decir, partidaria de la clase política, de la clase social, que necesita un programa político y que nosotros entendemos que es el socialismo y que es la revolución. Para volver un poco al debate anterior, que creo que no quedó claro, es decir, que a lo mejor no me supe explicar bien yo, el problema no son las movilizaciones espontáneas de las masas, el espontaneismo de las masas. El problema no son las rebeliones en sí, que a veces no hay más remedio que impulsarlas y tenerlas en cuenta. Ese es un proceso a veces de la inmadurez que tiene la clase obrera para llevar adelante una revolución. Nosotros lo que empujamos no son las rebeliones y el espontaneismo de la masa. Lo que buscamos es la construcción de un partido de la clase obrera que desplace al peronismo de la dirección política de la clase obrera y inicie un proceso revolucionario. Lo que ocurre con los escarceos o con las rebeliones, por eso caracterizamos la del 2001 como una rebelión, no una revolución. Una rebelión popular casi espontánea, casi desde abajo, en algún punto hasta fogoneada por sectores de la burguesía, pero claramente no liderada por un partido de la clase obrera. Los partidos de la clase obrera tuvieron una injerencia en el proceso del 2001 muy débil. No había casi liderazgo en el 2001, cuando se produjo una rebelión popular. Eran las masas desesperadas luchando contra la burguesía, hambriadas y reprimidas. No es lo que buscamos nosotros. Lo tomamos como parte de lo que es el bagaje, las reservas que tiene de lucha la clase obrera. Pero lo nuestro es la construcción de un partido revolucionario, que conquiste los sindicatos, que tenga presencia masiva en las barriadas populares y que constituya un partido de la clase obrera para tomar el poder. Nuestra perspectiva no es de ninguna manera la de las rebeliones y el espontaneísmo que terminan, como decía correctamente el compañero, en rápidamente un redireccionamiento de esa bronca popular de la burguesía y un aplastamiento de las masas alzadas. Necesitamos un partido revolucionario y un proceso que desemboque en la toma del poder. Eso es por lo que lucha el Partido Obrero en la Argentina. No es por lo que luchan todos los partidos del Frente de Izquierda. Ahí vuelvo a las diferencias que tenemos. Las diferencias no son menores. E históricamente no han sido menores. Entre los bolcheviques y los mencheviques. No eran menores. Era si seguíamos a Kerensky o nos enfrentábamos al régimen de Kerensky, que era la burguesía. Esa era la diferencia entre la izquierda. También alguien podría decir así, ¿por qué no se unen? Bueno, porque no tenían independencia política los mencheviques. Querían seguir a Kerensky, es decir, al burgués que había hecho inclusive una revolución contra el zar. Se había revolucionado contra el zar la Rusia burguesa. Y sin embargo ahí había una diferencia muy concreta y muy clara, y había que colocarse claramente en un punto, en uno de los dos sectores que tenía la izquierda en ese momento. Los bolcheviques decían, no vamos ni a la paz, ni a la tierra, ni al trabajo con Kerensky en el gobierno.
Y fue todo un proceso de acumulación. Hasta que, cuando tuvieron la fuerza suficiente, tomaron el poder. Esa es nuestra perspectiva. Seguimos reivindicando la revolución de 1917 de Lenin y de Trotsky. Sus métodos, su política, su orientación. Cuando muchos partidos, ni hablar de los partidos comunistas, pero muchos partidos, inclusive de corrientes trotskistas, han rechazado ya la idea de la independencia política y solo se conforman con algunos parlamentarios. Nosotros planteamos la estrategia de la revolución y el proceso de acumulación en función de la revolución, y la independencia política, en este caso, es el primer paso. Sin independencia política, sin seguidismo a la burguesía, algo que criticamos algunas corrientes de izquierda, seguidismo a este o a aquel burgués, buscar el burgués bueno, el burgués progresista, todo eso forma parte del bagaje político que necesitamos para la independencia política que necesita un partido de la clase obrera para desplazar al peronismo y constituir un partido revolucionario en la Argentina. Muchas gracias. Dante, te damos la palabra y tratemos ya de hacer como más redondeando. Yo la próxima pasada voy a pedirle a los compañeros que levantaron la mano que digan todas las preguntas de una, porque bueno, ya ahora sí ya estamos un poco ajustados con los tiempos. Pero Dante, te escuchamos. Bueno, me parece que el compañero que hizo la pregunta se refería si era la posibilidad de un movimiento revolucionario que fuera independiente del gobierno o del poder político. Yo diría, bueno, yo no tengo tantos resquemores siempre y cuando ese gobierno sea un gobierno revolucionario. En alguna oportunidad, desgraciadamente, en un foro donde yo participaba como oyente acá en Argentina del Frente de Izquierda, se hablaba de Salvador Allende como un conciliador de clases, como un hombre tibio, un hombre socialdemócrata, y bueno, y uno tiene una perspectiva distinta. Entonces, a veces también me acuerdo que mostraban en algún momento fotos acá cuando ganó Bachelet, mostraban a Bachelet con Chávez y con Fidel y hacían todo un paquete. Entonces uno cuando está en la distancia se genera como una idea no sé, con Bachelet llegamos a la revolución, con Boric llegamos a la revolución, se genera todo un panorama y ponemos a Boric o a Bachelet en ese momento con un afiche de Fidel, con un afiche de Chávez, con un afiche de Evo Morales y se genera todo una ilusión óptica, digamos. Pero yo, volviendo a la pregunta del compañero respecto a la independencia, yo no tengo tanto resquemor. Pienso que los partidos tienen que ser firmes en sus convicciones y ser garantes y centinelas de que un gobierno popular, efectivamente, no un gobierno nacional y popular, como se dicen acá los gobiernos peronistas, un gobierno realmente popular, sea el que lleve la batuta en algún momento, siempre atento la vanguardia, digamos, de que el gobierno no se achapline, como decimos en Chile. Eso. Bueno, uno de los grandes temas siempre es la perspectiva estratégica de la revolución proletaria y la otra de los gobiernos de unidad popular. Pero bueno, es para otra conversación. A ver, voy a ver quién es. Levantó la mano José Tomás, luego Sí. Diego o bueno, está con otro nombre el compañero ahí, nosotros le conocemos al compañero como Diego, y Claudio. Les voy a pedir a los tres que formulen sus preguntas y a los compañeros, tanto Chiquito como Dante, que tomen nota, porque así hacemos el combo de los tres, porque ya tendríamos que ir cerrando esta charla. Así que dale José, luego Diego y último Claudio. Bueno, en primer lugar, saludar a los compañeros de Argentina y las compañeras y manifestarles desde Chile la más absoluta solidaridad. Yo soy abogado laboralista hace 30 años, tengo muchos amigos abogados laboralistas argentinos. Acabamos de participar en España en un encuentro en Toledo y estamos impactados por lo de Argentina, pero también por lo de Chile, como desde el Partido Comunista hasta la ultraderecha están aplicando una política neoliberal que ni siquiera Pinochet se atrevió a aplicar. Entonces, bueno, más que una pregunta, yo quiero hacer una propuesta. Yo creo que algo escribí en el chat, en la izquierda mundial estamos impregnados de la cultura neoliberal y por eso está tan atomizada y
Y nos olvidamos que Carlos Marx partió con el movimiento internacional, con una sola internacional, una sola organización política internacional. El problema de Argentina y de Chile y de América Latina y del mundo, yo vengo llegando a Europa, es exactamente el mismo, no tiene ninguna diferencia. Es el capital que quiere más libertad para explotar más y, por otro lado, la ausencia de una dirección revolucionaria que en los momentos de crisis asuma la dirección del pueblo y que no la vuelva a asumir otro sector de la burguesía. La propuesta mía, y es concreta, y no quiero alargarme porque podría hablar mucho rato, la propuesta mía es que a raíz del proceso que estamos viviendo en Chile, donde va a haber un proceso de fondamiento de la base de apoyo del gobierno de Boric, que acaba de firmar un acuerdo con el yerno de Pinochet para regalarle el litio. Eso va a generar una crisis tremenda, la está generando, están todas las redes sociales, pero además hay un sector de un 18% que no está votando ni por Boric ni por la ultraderecha, sino por la izquierda, por una izquierda allendista, una izquierda revolucionaria. Allende no era un reformista, era un revolucionario y por eso lo mataron y por eso hubo un golpe militar. ¿Ah? Cometió errores, sin duda, no entender que había que armar el pueblo, eso fue un error grave, pero Allende no fue un reformista, sin duda. Pero más allá de la discusión de Allende, la propuesta concreta a los compañeros argentinos, yo creo, aquí en Chile estamos haciendo un proceso para levantar una izquierda alternativa, una izquierda revolucionaria, a una izquierda de verdad, porque la izquierda que no es revolucionaria no es de izquierda, punto. En definitiva, una izquierda, porque ya el Partido Comunista y todo esto están en la ultraderecha, no están ni siquiera, no es ni siquiera socialdemócratas, son ultraderechistas. Entonces, en el fondo, lo que yo propongo es que este proceso de construir un programa de izquierda que solucione los problemas concretos de Chile, de Argentina, no un programa que queremos el socialismo, eso no sirve. Tiene que ser un programa con ingeniería de detalle, que cuando llegue el momento crucial se diga, bueno, ¿y cómo van a resolver el problema del dólar, de esto, otro? Este es el programa. Este es el programa para salir no por la vía capitalista, sino que por una vía alternativa. No sé si es socialismo, es comunismo, no sabría decirlo. No sé cuál es. Hay que construirlo. Y creo que mi propuesta es que este proceso que se vive en Argentina, que va a ser muy interesante, como decía Trotsky, la revolución avanza con los latigazos de la contrarrevolución. La burguesía está pegando latigazos firmes a nivel mundial. Entonces, aprovechar esa oportunidad, esa crisis, para construir no una organización revolucionaria en Argentina y otra en Chile, sino una sola organización revolucionaria internacional, ¿ah? Mundial, que podamos pelear desde Palestina hasta Venezuela, pasando por Cuba, por Nicaragua, por Bolivia, por Argentina, por Chile. La pregunta concreta es, compañero, llegó el momento de unirnos y entender que solos y separados y con estas peleas sobre ideologizadas que no llevan a ningún lado, no llegamos a ningún lado. Es el momento de construir el programa de la izquierda mundial y de unirnos en esta lucha para poder sacar una alternativa distinta, que no pase lo que pasó en Chile, que después del estallido terminamos con una propuesta de ultraderecha, o en Argentina, que después de cada crisis terminan saliendo o con una propuesta de ultraderecha o con el periodismo, que al final es más o menos bastante parecido. Entonces, los fenómenos son muy similares, muy parecidos. Entonces, esa es mi pregunta a los dos compañeros y una propuesta en realidad, a que la asamblea y las reuniones que se hagan en Chile y en Argentina participen todos los compañeros sin ninguna censura, sin ninguna exclusión, solo con el objetivo de construir una salida revolucionaria a las crisis de nuestro país. Bueno, ahora sigue Diego. Plantea, por favor, Diego, tu pregunta. A Abre el ver, micrófono. Diego, abre el micrófono. Lo que quiero decir, compañera, es que después de haber escuchado todo este debate, yo no voy a hacer una pregunta, porque en realidad está todo respondido acá. Ya lo que voy a hacer es una afirmación para Chile, para nosotros, los que somos de la Fuerza 18 de Octubre. En primer lugar, nosotros no estamos de acuerdo ya en que repitamos, digamos, el Frente Populismo en Chile. Yo creo que con una vez bastó.
Y eso nos dio muy claro la respuesta, es decir, afirmar un compañero que en Chile Allende no era reformista, me parece bastante valiente, compañero, porque desde un principio el gobierno de Allende negoció con la izquierda, con la democracia cristiana. Todas las cosas fundamentales fueron negociadas de partida. Yo no entiendo eso. Ahora, ¿qué unidad necesitamos aquí en Chile? Aquí en Chile hemos tenido todos los gobiernos posibles que nos puede disponer la burguesía. Todo. Desde el Frente Popular hasta, digamos, la ultraderecha gobernada en este país. En este país, compañeros, efectivamente para crear una unidad revolucionaria como es, compañero, hay que referirse a los clásicos. O sea, si aquí ya pasó lo que pasó en Chile, ya, y que lo celebramos los 50 años de dictadura, ¿cómo vamos a repetir el mismo esquema de buscar la unidad por la unidad? Ya no da para eso. O sea, como decía el compañero Beliboni, la independencia de clases es el más preciado para, digamos, los explotados del mundo. Es decir, una organización política que Chile no ha construido. En realidad, aquí en Chile hace 50 o 60 años se intentó construir un partido revolucionario que fracasó cuando vino la revolución cubana. Todos los compañeros choscos de esa época fueron barridos del panorama político y se acabó. Después vino la unidad con el Partido Comunista. La izquierda más fuerte que había en Chile, compañero, fue en el año 73. No había más izquierda aquí. Estaba el Partido Comunista y el Partido Socialista dentro, el Partido Radical, con un programa que comenzó a capotar desde que empezó. Por lo tanto, cualquier intento de renovar, digamos, la unidad por la unidad en base a un programa en que parece ser que se busca la tercera vía. No hay tercera vía, compañero. Y el programa internacional fue planteado hace muchos años ya. Existe una internacional, existe un programa de transición escrito por Trotsky. ¿Sí? Esa es la afirmación que hay que hacer aquí en Chile, los chilenos que realmente queremos salir del yugo capitalista, es empezar a pensar en esos términos, por lo menos los que estamos metidos en la parada de reconstruir una izquierda revolucionaria en Chile. Eso sería. Muchas gracias, Diego. Ahora sigue, a ver, ¿quién? Me perdí. Ah, Claudio venía. Por favor, brevedad, Claudio. Hola, buenas tardes a todos. Solamente lo que les quería decir era en cuanto a cifras. El compañero habló de un porcentaje que era que Milei ganó con un 30% del padrón electoral en Argentina, lo cual, si lo llevamos al real, del padrón completo de Argentina, sería más o menos casi un 20%. Él dijo que se estaba perdiendo casi un 1% diario de aceptación al gobierno de él. O sea, estamos prácticamente con un gobierno que está recién entrado y con un 15% de lo que es el padrón electoral argentino de aprobación. O sea, con ese porcentaje en menos de un mes, eso quiere decir que va directo al fracaso. Más encima, no es como en Chile, que en Chile tiene toda la burguesía está con la información, con todos los medios de información a favor, con toda la clase política, que juegan todos para un mismo sistema. Allá tienen oposición en cuanto a información. O sea, ese gobierno va directo al fracaso. Esa es más que pregunta, es que mi percepción. Quisiera que me respondiera si puedo estar bien o puedo estar mal. Solamente eso. Bueno. Acá cerramos con las intervenciones porque ya estamos justos en el tiempo. En el chat se hizo una pregunta en relación, dos preguntas, si la izquierda revolucionaria tiene que participar en los episodios electorales de la democracia burguesa, porque, bueno,
no sé si después todo lo que hace a la discusión de la independencia política, las posibilidades de que haya una revolución, las posibilidades de fracaso de este gobierno, por qué lado van a venir. Todo les pido a los dos compañeros, tanto a Chiquito como a Dante, que den la respuesta más breve posible porque ya vamos a ir cerrando esta actividad. Chiquito. Bueno, semejante cantidad de temas. Vamos a decir lo siguiente. ¿Hay que participar en las elecciones? Sí. Así hacemos respuesta rápida. Nosotros creemos que sí. El problema es si toda la actividad de un partido que quiere hacer la revolución se reduce a la participación electoral. Ahí entonces comete lo que se llamaría parlamentarismo y no una construcción revolucionaria que puede tener una presentación electoral, y está muy bien tenerla y tener tribunos en el Parlamento burgués que representen la voz de los trabajadores, siempre entendiendo que es el Parlamento burgués, que es el Parlamento de la clase capitalista, de nuestra clase enemiga. Entonces ahí, para empalmar con la otra pregunta y tratar de hacer una síntesis, ¿hay que participar en las elecciones siendo que son las elecciones de la burguesía? Bueno, claro que sí, pero con esta condición, de que sea un instrumento del desarrollo de la lucha de clase y la construcción del partido de la clase obrera, y no como un fin en sí mismo. Esas son algunas de las diferencias dentro del frente de izquierda que he tratado de expresar. Después, bueno, se han dicho muchísimas cosas en relación al porcentaje de votos. No creo que todo sea tan matemático, pero es claro que el gobierno de Milei ha empezado a perder caudal electoral. Inclusive algunos analistas dicen que muy rápidamente, y que es un dato significativo, que no suele ocurrir. A los gobiernos en general le dan, a los gobiernos que asumen, le dan más tiempo los sectores de la propia burguesía. Yo he sido muy criticado en la Argentina, porque inmediatamente después de ganar Milei, dije que yo quería que le fuera mal a Milei. Cuando todos los partidos de la burguesía, los dirigentes políticos decían que querían que les vaya bien. Y he sido muy criticado, me acusaron de golpista, bueno, barbaridades, ni hablar de los insultos en el teléfono y todo lo demás, pero es muy claro que cuando uno ve el programa de Milei, la idea, el concepto, las ideas fascistas que tiene Milei, bueno, uno quiere que fracase. ¿Cómo va a querer que eso triunfe? En la Argentina siempre hay un periodo de tolerancia en los gobiernos que se dice los primeros 100 días siempre se le tolera a los gobiernos lo que van a llevar adelante. Esto no está ocurriendo con Milei. A 20 días ya hay una disputa por quién es la oposición, porque el peronismo ha desaparecido de la escena. Por ejemplo, a Massa, que fue el candidato reciente, el peronismo no se le escucha la voz. No se sabe qué tono tiene. Otra gran política argentina dominante de las últimas décadas, Cristina Fernández de Kirchner, no ha hecho un tuit en contra de Milei. Ni un tuit siquiera, tan tuitera ella. Es decir, que la burguesía quería sostener este gobierno, pero la reacción popular está superando hasta las tibias convocatorias como la de la CGT, el último 27 de diciembre, donde convocó solo a 8.000 personas, le dijo al gobierno de la ciudad, acordó con el gobierno de la ciudad, solo 8.000 personas, algunos delegados, y terminó desbordando en más de 30.000 personas en la plaza enfrente a los tribunales, porque vinieron sectores de los trabajadores en columnas muy importantes y sectores independientes, con lo cual claramente hay una reacción popular que está disminuyendo el poder de Milei mucho más rápidamente que lo que muchos creían. Sobre la cuestión internacional, bueno, coincido con lo que plantea el compañero, no recuerdo el nombre ahora, que habló en segundo término, cuando por supuesto nosotros somos internacionalistas, somos partidarios del programa de transición, somos partidarios de un programa revolucionario en la Argentina internacional. Bueno, somos los continuadores de la política del internacionalismo proletario, que está en crisis, porque muchas de las internacionales han abandonado los principales puntos del programa revolucionario, como es la idea de un gobierno obrero y de una dictadura del proletariado, algo que han abandonado la mayoría de los partidos en el mundo. Algunos se pasan directamente sin ningún tipo de tapujos a la OTAN en la guerra en Ucrania. Y dicen, apoyamos a la Ucrania, pero está la OTAN detrás. Sí, sí, aunque esté la OTAN, es decir, se colocan del lado de la OTAN, de la ofensiva de la OTAN en todo el mundo. Nosotros tampoco estamos con el gobierno ruso, obviamente. O se colocan del lado
de la agresión imperialista en Palestina, en Gaza y en Cisjordania, contra el pueblo palestino. Tenemos que generar una reacción contra todo eso. Tenemos todavía inclusive bases mínimas en las que avanzar, porque tenemos desacuerdos muy profundos. La izquierda ha sufrido, luego de la caída del muro de Berlín, un derrumbe no solo político, no solo militar, ideológico sobre todo. Un derrumbe político e ideológico porque ha abrazado la causa del capitalismo. El capitalismo con democracia, el capitalismo un poquito mejor, el capitalismo que no sea tan malo, y el capitalismo es como es. Es una fuerza de ataque contra los intereses de la clase obrera. Tenemos que poner en pie una gran internacional, como se dijo acá también, de la clase obrera para luchar por el poder de los trabajadores. Y por supuesto, eso se llama socialismo, en eso no tengo ninguna duda. Yo les pongo el nombre. Se llama un gobierno obrero hacia el socialismo. Muchas gracias, chiquito. Dante, te escuchamos, Bueno, por favor, brevedad. sí, yo encontré plenamente razón al compañero Beliboni cuando el otro día lo cuestionaban, o sea, cuando él decía que le vaya mal, obviamente que le vaya mal, es como que gane casi y uno le desee buen gobierno. Si el tipo va a ser un nefasto, va a ser un perverso con el pueblo, así que lo que dijo el compañero Beliboni respecto a que desea que le vaya mal, yo también que le vaya mal. Ahora, a ver, José planteó una propuesta. Bueno, yo, José, también soy abogado y veo con preocupación que este gobierno va a dejarnos 40 cuadras más atrás en términos de derechos laborales, derechos de la población, digamos, más allá de que, como dice Claudio, haya un fracaso, a mi juicio, inminente. Yo creo que la adhesión de Milei va disminuyendo, y eso va a generar que en algún momento no pierdo la esperanza de que este gobierno caiga, pero me pregunto cuánto nos va a dejar atrás este gobierno, hasta dónde nos va a ir a dejar hacia el pasado, retrotrayendo derechos. Ahora, insisto, alguien dijo la unidad no es por la unidad, no, yo quiero que la unidad, la izquierda participe en las elecciones, como dice el compañero Beliboni, pero lo haga en la mira como parte de una de las formas de lucha, en un instrumento, en una dirección, digamos, en el socialismo, en un gobierno progresista. Eh, creo que la izquierda debe unirse, obviamente, y lamentablemente me preocupo mucho cuando veo a compañeros, digamos, de izquierda, y como decíamos en Chile, agarrándose a coscachos y puteándose a través de sus medios. Entonces ahí es cuando uno dice, puta, ¿qué vamos a hacer? ¿Se fijan? Así que unidad es lo que hay que lograr, unidad, porque si no vamos a hacer siempre microbios marginales que al poder no le vamos a hacer ni cosquillas. Así que eso digo yo. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, ya dando por finalizada, en primer lugar saludar y agradecer la participación de los compañeros de Argentina. Ha sido, en nuestra apreciación, ha sido una excelente instancia, superó nuestras expectativas, un debate de mucha altura. Queremos decirles que desde acá de Chile planteamos la solidaridad con la lucha del pueblo argentino. Hemos estado en la embajada hace unos días y tenemos planteada una acción, hay convocatorias y tenemos que estar también el 24, que es el día del paro general. Con lo que planteaban los compañeros, evidentemente la única posibilidad de echar por tierra con este gobierno y de tener esta avanzada reaccionaria va a venir de la mano de la clase trabajadora, la única con el poder real para ponerle un freno y ahí ver también qué perspectivas, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Van a estar disponible la grabación de esta conversación y tenemos también planteadas otras instancias. También estamos como Fuerza 18 de Octubre, como Clínica Social Manuel Rodríguez y como el colectivo En Resistencia. Estamos también trabajando, activando la solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Así que ahí nos vamos viendo y contactando en nuestras redes sociales. Compañeros, ha sido un gusto. Viva la clase obrera mundial y arriba los revolucionarios del mundo. Un abrazo para todos y todas. Fuerza, compañeros. Muchas gracias. Todo bien, muchas gracias.